un padre no puede negarse a llevar a sus hijos al colegio por miedo al COVID. Bueno, la verdad es que es sorprendente que realmente al final el mismo miedo de un padre por la enfermedad haya hecho que haya negado una relación incluso con sus amigos, con su ambiente, con sus relaciones escolares, ¿no? Con su vida normal, ¿no? De un niño por este mismo miedo, ¿no? ¿A ti qué te parece, Auxi? Porque esto es... Estamos atravesando, Mónica, una situación muy complicada que creo que todos nuestros oyentes lo van a entender muy bien. Lo que ocurre es que aquí, frente a ese miedo de los padres, está también derechos y deberes tanto de los padres como de ese niño, ¿no? Porque los niños siguen teniendo derecho al acceso a la educación e inclusive hemos visto que desde el gobierno tampoco han tenido muy claro qué hacer, si las clases presenciales, si las clases online, pues ahora la mitad presenciales, la mitad online, pues ahora los dividimos para que no haya tantos alumnos en la clase, la mitad vienen los días pares, la otra mitad vienen los impares y la verdad es que desde que se inició este periodo escolar ha sido todo un lío y de hecho no hay un criterio único porque hay colegios e institutos que se han organizado de una manera y otros de otra, ¿no? Pero es cierto que los chicos, no solamente los más pequeños que están en los colegios, sino los que están en los institutos e incluso los universitarios, están teniendo graves problemas, incluso psicológicos, por culpa de esto. Claro. Imagínate, por ejemplo, los alumnos que empezaron antes de la pandemia la universidad, con lo que es, y nosotras conocemos y muchos de nuestros oyentes conocerán, lo que es la vida universitaria. Es maravillosa, la relación con todos tus compañeros, es que, claro, esa libertad que tienes también de poder entrar, salir, la libertad de las clases que no eran tan es una forma rígidas. totalmente diferente de vivir los estudios y de vivir la vida. Y cuando estás en el instituto estás deseando terminar y entrar en la universidad, como estás esperando aquello como algo con muchísima ilusión, ¿no? Y ahora entras en la universidad con el miedo también de conseguiré adaptarme, qué amigos encontraré, qué amigos haré. Y ahora estás en la universidad, has hecho tu grupo de amigos, estás ya imbuido en el ambiente universitario, las clases, los profesores, el cafelito, entras, sales. Y de pronto dices, venga, todos para casa, todos encerrados, se te acabó el contacto con los amigos, se te acabó la universidad. E incluso este año, que ya no estamos confinados, pero que tampoco ha habido clases presenciales en la mayoría de las facultades, pues la vida de los universitarios, y lo digo porque en mi casa hay una estudiante universitaria, se limita a levantarte por las mañanas, abrir el ordenador y escuchar las clases online del profesor, en las que además no puedes participar, no puedes preguntar, el profesor no te puede contestar, no tienes contacto con tus compañeros, no tienes absolutamente nada y de golpe has visto truncada toda esa vida universitaria y todas tus relaciones. Claro. Y es que eso le pasa factura a ellos, le pasa factura a los padres, el miedo de los padres también se refleja en los hijos, en este caso también yo creo que el miedo del padre reflejado en el hijo también, porque como tú dices, esto es un niño parece que es más pequeño, ¿no? Que porque es al colegio, ¿no? Aparte que también esto es por el tema de la discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, sí, ¿no? porque los padres están divorciados. Exactamente. Entonces, estos son los problemas que también había cuando empezó con la pandemia el tema de los padres separados, pues yo estoy de acuerdo en que haga esto, yo no estoy de acuerdo. Los problemas que había cuando cambiaban los días que le tocaba a uno, los días que le tocaba a uno. Y en este caso, como en todos, claro. Qué triste que para solucionar estos problemas con tus tengas hijos tengas que acudir a un juez. Claro. Y que sea un juez quien tenga que decidir qué es lo mejor para bueno, pero para hijo, eso, ¿no? Está Élite Legal y para eso nosotros estamos, para que todas estas discrepancias, pues bueno, puedan ser por lo menos intentar que no se llegue al juzgado, por ejemplo, ¿no? Que se puedan realizar extrajudicialmente o bueno, si no hay más remedio, pues asesorarle debidamente. Esperemos, en este aspecto. Sí, que pronto termine todo esto, que efectivamente, como parece que son las previsiones ya, si no antes del verano, después del verano, la vacunación sea ya de un porcentaje muy alto de la población, ¿no? Y podamos ir retomando la vida normal, porque es cierto que esto ha afectado psicológicamente a muchas personas, pero ya incluso a los chicos desde el punto de vista académico.
que no es lo mismo. El nivel no es el mismo tampoco. Para nada. Imagínate tú en un nivel universitario. Claro. Estos universitarios haciendo una carrera desde sus casas. Es que es imposible. Además es una situación que yo creo que ya tienen como asumido que va a durar pues casi la totalidad de la carrera. Bueno, imagínate los que le queden 2 años, pues seguro que les va a terminar la carrera con esta situación. Esperemos que no. Y los demás, no, sí, es que no sé si te has dado cuenta en los spots publicitarios, los anuncios que están ahora mismo saliendo en la televisión, los estudiantes están en el ordenador. Estoy en clase. y esa es la normalidad ahora mismo. Y la verdad es que sí que es triste, pero bueno, esperemos que eso no sea normal. Que no sea normal. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver si esto me deja... Al contrario. Al contrario, así está. No vamos a hacer esta porque esta la vamos a dejar para mañana, pero esta sí, está muy interesante. La ley de segunda oportunidad. Un juez exonera a un empresario cordobés del pago de una deuda de 7 millones de euros. Esto es que es una deuda enorme, o sea, es una barbaridad lo que la han exonerado. Es la deuda mayor, o sea, la cantidad mayor por la que se ha exonerado una deuda en un tema de segunda oportunidad, y con esto se ve que realmente, bueno, en estos casos, esta ley de segunda oportunidad es viable. Bueno, en el IT Legal llevamos muchísimos temas de segunda oportunidad y efectivamente ha supuesto realmente una tabla de salvación para tantas familias. Para muchísimos. Sí que es cierto que sorprende un poco porque dice que es un empresario. La ley de segunda oportunidad está pensada para personas físicas. Entonces, claro, una persona física, pues las deudas a lo mejor eran de 50, 80, porque eran pequeños préstamos personales, las deudas de seguridad social, Hacienda, y eso no se podían exonerar, había que pagarlas, hay que pagarlas conforme al plazo que los organismos oficiales digan, ¿no? Pero, claro, los pequeños préstamos que las familias pedían para poder salir adelante, obviando la hipoteca tiene una garantía real, pero los pequeños préstamos sí que eran, pues eso, de pocas cantidades, entonces pues 50, 30. Claro, si se acoge a una segunda oportunidad esta persona, esas deudas pueden llegar a exonerarse si las entidades financieras no aceptan el acuerdo, no aceptan el convenio extrajudicial. Si finalmente no hay bienes, no hay de dónde sacar. Por lo tanto, por eso se llama de segunda oportunidad, te dejan limpio para que tú puedas volver a empezar. Y la verdad es que están saliendo muchísimos autos en los que efectivamente se exoneran finalmente de las deudas, las personas respiran y viven. Entonces, esta deuda de 7 millones de euros, yo entiendo que quizás o serían un autónomo, que se amplió esta ley para los autónomos también, o que era alguna deuda derivada. Sí, porque se habla de un empresario, será un autónomo, ¿no? Pues si no sería una empresa. Claro, efectivamente, porque para las empresas esta es el concurso de las empresas, el que se ha llevado siempre en el de todas formas, mercantil. Mónica, esta ley es justa. Claro. Porque ¿cuánto se ha perdonado a los bancos? Totalmente. ¿Cuánto dinero se le ha dado a los bancos para que los bancos puedan salvarse y salir adelante? Y cuán poca ayuda han recibido las personas, cuántas personas han perdido sus trabajos, al perder sus trabajos no han podido pagar las hipotecas, han perdido sus casas, cuántas personas se han visto en la ruina de un día para otro, personas que jamás en la vida se hubieran imaginado en esa situación. Y esto era justo que a las personas se las ayudara. Claro, también. Y además es que esta ley de segunda oportunidad para la exoneración se ve la buena fe del deudor, precisamente, frente a la mala fe de las entidades financieras, o por lo menos hasta ahora, lo que han venido demostrando, ¿no? Al principio de los primeros procedimientos de segunda oportunidad, las entidades no querían llegar a ningún acuerdo porque entendían que esto no iba a salir y que ellos no se iban a librar nunca de pagar, como siempre ha pasado con las entidades financieras. Tú no te vas a librar nunca, tú vas a estar toda la vida, yo te voy a perseguir toda la vida hasta que no. Y entregas tu casa y entregas tu casa, efectivamente. Pero se están dando cuenta que sí que efectivamente los jueces están viendo la buena fe de los deudores. Tienes que tener una serie de requisitos, pero los requisitos se cumplen en el 99% de los casos. Haber hecho todo lo posible por pagar y no tener, exactamente, y no tener. Y bueno, y esto se está cumpliendo y la verdad es que es una, como tú dices, una tabla de salvación para las personas. A mí me alegra muchísimo que vayan saliendo todas estas resoluciones, que se vayan enterando que esto realmente puede pasar, que las entidades financieras se pueden quedar sin cobrar y que tienen que llegar a acuerdos para poder seguir adelante. Bueno, y no tienen ni siquiera porque estas personas verse obligadas a acudir al juzgado.
Efectivamente. Porque si ya saben que esto va a ocurrir, procuren ustedes llegar a un acuerdo con estas personas antes. Exactamente. Eso ya se lo decíamos desde el principio, como te digo, en los primeros procedimientos y ninguno quería. No, ahora pensaban ya que esto iba a ser una cosa, pero claro. parece ser que no. ¿Te parece, Ausi, que vayamos a una de las preguntas a ver qué es lo que nos dice la gente en la calle? Si podemos contestarle. Hola, mi pregunta es, si una persona se quiere divorciar de otra, ya sea hombre o mujer, y una de las partes se niega, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Divorciarse igualmente. El procedimiento de una manera contenciosa, pero... claro, porque cuando las dos personas están de acuerdo es todo muchísimo más fácil, porque es un procedimiento voluntario, ellos mismos hacen incluso pues el acuerdo que va a regular ese divorcio, qué va a pasar con su casa, qué va a pasar con sus hijos, quién va a pagar qué a quién, pero en el momento en que uno de ellos se opone y el otro quiere seguir adelante, pues el divorcio va a seguir hacia adelante igualmente y, como ya digo, pues de manera contenciosa. Claro, es que durará más y será mucho más desagradable. Claro, es que el juez no se va a oponer nunca a que una persona se vaya y quiera disolver un matrimonio, nunca se va a oponer, no va a obligar, un juez nunca va a obligar a una persona que esté con otra si para no toda quiere. la vida si no quiere. Es que en algunas ocasiones, yo creo que nos han preguntado muchas veces, es que mi marido se quiere divorciar de mí, pero yo no le voy a dar el divorcio. Todas las películas americanas, ¿no? Han hecho tanto daño. Pero no, eso de que no te voy a dar el divorcio, eso no existe. O solamente le voy a dar el divorcio si me da, o le voy a sacar hasta, pues no. No. Si una persona quiere divorciarse, con o sin el consentimiento de la otra, pues se iniciará un procedimiento y finalmente el juez dictará la sentencia y establecerá las normas por las que se rija pues todo los a hijos, partir la de pensión. entonces, como decimos, qué va a pasar con la casa, quién se queda viviendo en la casa, si hay hijos menores, la pensión de alimentos, si va a haber pensión compensatoria. En eso sí que se van a poder discutir los términos, pero en lo que es la disolución del matrimonio, el divorcio es sí o sí. O sea que en eso creo que queda clara la duda y bueno, como hemos dicho, si hay alguna otra duda respecto a temas matrimoniales, familiares, en el ítem legal le estaremos encantados de que puedan ustedes llamarnos para que sean atendidos. A ver, ¿qué impuestos se pagan por vender una casa en caso de divorcio? Bueno, pues yo entiendo que igual que todos los demás, ¿no? Es una venta, ¿no? Claro, entonces, se obtiene un patrimonio. Se obtiene un patrimonio, efectivamente. Que eso repercute después pues en la declaración del IRPF, en el tema de la plusvalía. Después, dependiendo de si ese matrimonio tenía separación de bienes o gananciales, que también es diferente, porque si es gananciales estaría exento incluso del impuesto de transmisiones patrimoniales. Sí, porque se podría hacer una liquidación de bienes claro, en el juzgado. Es una liquidación de la sociedad de gananciales en el juzgado y tampoco tendrían que pagar la plusvalía. Claro, incluso también sería más barato el impuesto si uno de los dos se queda con el inmueble, porque no habría venta, sino una extinción solamente tendrían que pagar actos jurídicos documentados. Exactamente. Pues sí, lo que se dice siempre, ¿no? El comprador paga el impuesto jurídico documentado y los vendedores plusvalía y bueno, lo que le corresponda. Así que bueno, realmente igual, entonces que el régimen normal de una venta, de una vivienda. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver. Un juez anula una multa por fumar en la calle. Vamos a ponerla aquí, si esto quiere funcionar. A ver. Vale, ahí, ahora. Un juez anula una multa por fumar en la calle. Entonces, contencioso administrativo. Sí. Bueno, con los temas de las multas por razón del COVID, de la infracción de los decretos que van saliendo y que muchas veces ni llegamos a conocer porque las normas van cambiando constantemente y yo creo que las personas ya han desconectado, ¿no? Entonces ya sales a la calle y no sabes muy bien a qué hora tienes que salir, a qué hora te tienes que recoger, cuándo puedes ir al bar, cuándo te van a cerrar el bar, si puedes fumar, si tienes que llevar la mascarilla, si te tienes que quitar la mascarilla. Claro, porque esta era que estaba fumando con la mascarilla quitada, claro, no por el hecho de fumar. Es que el juez es muy racional en su sentencia, no es que es imposible fumar con la mascarilla puesta. O sea, es fuma
o mascarilla. Vaya desastre que se podía haber hecho el hombre Entonces, con el cigarro y la mascarilla. El problema en estos casos es siempre el mismo. Hay una infracción o se puede sancionar una conducta cuando se ha infringido una norma, y para eso tiene que haber una norma que recoja esa conducta. En este caso, al parecer, la ordenanza municipal del ayuntamiento no recogía en ninguna de sus normas pues la posibilidad de que se pudiera sancionar o de que fumar en la calle sin mascarilla fuese una infracción. Por tanto, en este caso, y acogiéndose a eso, es por lo que el juez exonera a esta persona de la sanción. Pero imagino que esto lo están intentando arreglar ya porque bueno, nosotros mismos hemos quitado muchas sanciones claro, a personas que bueno, pues las han sancionado por haber salido a lo mejor a pasear al perro y haberse ido un poco más lejos de su casa de lo que según no sé qué normas recogía que podías ir, ¿no? Pues a lo que nos acogemos es a que no hay ninguna normativa realmente que recoja esas infracciones y sobre todo porque en la multa, en el acta de la multa que te da la policía, normalmente lo que pone es que te sancionan por desobediencia. Claro, tú no has desobedecido al policía. No, simplemente que ni siquiera para nada. A ti el orden. Policía te ha dicho, a esta hora no puede usted estar en la calle, y tú has dicho, bueno, pues me vuelvo para mi casa. Tú al policía no lo desobedeces, no es una sanción por desobediencia. Por desobediencia a la autoridad no te pueden sancionar. Entonces, es cierto que hay que recoger muy bien en el acta cuál es exactamente la infracción y la normativa que recoge esa infracción para que una sanción prospere. Claro, porque desde el principio, cuando se empezaron las normas, las restricciones en la pandemia, claro, nos van a sancionar, se empezaron a poner sanciones, multas por todo, y realmente es verdad que, claro, realmente ni siquiera los policías creo que no sabían por qué estaban sancionando. Los policías en los boletines de denuncia siempre recogían lo mismo, por desobediencia, pero desobediencia a qué, a ti, a la autoridad, yo no te he desobedecido. Claro. Y donde en el boletín de la denuncia no pone usted qué norma he incumplido, ¿no? Entonces, por ahí es por donde se han podido salvar muchas sanciones. Y este ha sido el contencioso administrativo 2 de Vigo, pero ahora tenemos el contencioso administrativo del 14 de Madrid, que sin embargo, este sí que ha confirmado una sanción por incumplir la limitación de la movilidad en la región. Pero porque eso está recogido en las ordenanzas municipales, Claro, de eso se trata, de que haya una normativa concreta que recoja específicamente y de manera muy clara que esa conducta es una infracción y por tanto le corresponde una sanción. Y porque en este caso entonces pondrían la infracción correcta Claro, con el Real conforme Decreto a la Correcto. ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid. La orden del Ministerio pone la noticia perfectamente. Existía una orden expresa e individualizada de la autoridad competente como consecuencia de la declaración del estado de alarma. No es lo mismo que la anterior, que desobediencia o a la autoridad, no, claro, efectivamente. Pues sí, hay dos formas de verlo. Hay que ver primero cómo se interpone la denuncia, qué posibilidades hay, que eso, por supuesto, en élite legal, como ya podéis comprobar, tenemos expertos para asesorar al que tenga alguna duda al respecto, ver las posibilidades que hay y si realmente puede recurrirse, hay muchas posibilidades de que la sanción se elimine.